Bueno, muy buenas noches para todos. En este momento vamos a dar inicio al tema número 1 titulado Las clases de enlaces químicos y la formación de moléculas. Al mismo tiempo, también veremos a continuación lo que son las fuerzas intermoleculares y lo que existe. Entonces, comenzamos. Primero, hay que tener en cuenta lo que se había hablado anteriormente referente a cómo formábamos los compuestos. Todos y cada uno de ellos los podemos formar dependiendo de si se comportan como una molécula aniónica o como una molécula catiónica. Recordemos que un catión es un elemento de carga positiva y un anión es un elemento de carga negativa. Para ello, entonces se tiene en cuenta lo siguiente. El primer tipo de enlace que ustedes ven acá es el enlace iónico y por lo general está formado por un elemento metálico y un elemento no metálico. Para estos casos, los no metales tienden a comportarse como aniones y los metales como cationes. A continuación se pueden ver cada una de sus propiedades que posee cada uno de los elementos compuestos, moléculas de enlaces de tipo iónico. Cuando estamos dividiendo la parte de enlaces covalentes, tenemos en cuenta estos dos ejemplos que se ven a continuación. El primero, que sean moléculas simples, y el otro, que sean moléculas gigantes. Si estamos viendo en moléculas simples, muy sencillamente se ve acá la molécula de metano, CH4, la cual es bastante pequeña. Recordemos que cada uno de los elementos comparte, dependiendo de su número de electrones, lo que posea en su último nivel de energía, y eso se ve reflejado en una configuración electrónica. Para ello entonces se puede ver que esto verde que se encuentra acá es el átomo de carbono y se une a cuatro elementos, ¿sí? Cuatro elementos atómicos del elemento del hidrógeno, formando así como tal esta molécula de metano. Para las moléculas gigantes podemos ver de que van a existir diferentes tipos de compuestos a los cuales pues se le va a asemejar varios carbonos unidos por enormes cantidades de enlaces y puentes de hidrógeno. De ahí entonces en esta sección es lo que derivamos como tal las fuerzas intermoleculares, que las vamos a ver a continuación. Y por último tenemos los enlaces metálicos, representados por elementos bastante fuertes y resistentes, más que todo elementos de tipo elemento de transición, donde se encuentra, por ejemplo, como se menciona acá, el oro y la plata, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta los tipos de enlaces que pueden formar las moléculas, recordando que las moléculas es la unión de dos o más átomos de igual tipo o de diferente tipo. Acá hay unos ejemplos claros entonces de lo que se hablaba anteriormente con lo mencionado, lo que les había dicho hace un momento, donde se encuentra el tipo de enlace iónico, covalente y metálico. Entonces vamos a citar unos ejemplos cortos para que ustedes tengan en cuenta cómo funciona esto. Entonces, enlace iónico tenemos acá el caso de la sal común, recordando de que el elemento sal está formado por el átomo de sodio, ¿sí? Y se une a un átomo de cloro. Para ello hay que identificar cuál se comporta como anión y cuál se comporta como catión. Entonces en este caso el catión vendría siendo el sodio, recordando de que él aporta su parte positiva, y el elemento cloro, que lo encontramos en esta sección, aporta su parte negativa. La unión y la interacción que existe entre el elemento metálico y este elemento no metálico hace que se forme como tal esa interacción y se tiene como tal una molécula, que en este caso sería la molécula de cloruro de sodio. Para el siguiente caso, entonces tenemos los de tipo covalente. En este caso tenemos el dióxido de carbono, el nitrógeno y el cloro. Si representamos las moléculas de cada uno de los mencionados anteriormente, podemos entonces notar lo siguiente. Si dibujamos el dióxido de carbono, tenemos el carbono como tal, que se comporta como parte catiónica, y a su alrededor podemos ver de que se unen dos átomos de oxígeno. Recordando que estos átomos de oxígeno me ofrecen su carga negativa, ¿sí? Y en el centro
tenemos la carga positiva destinada para el elemento carbono. De esta manera se va a formar como tal este tipo de enlace covalente, ¿sí? Para el siguiente caso tenemos el diamante, el cuarzo y los silicatos, que hace parte de la red covalente de lo que les mencionaba yo anteriormente, que tienden a ser elementos con puentes bastante grandes, en el cual una parte positiva siempre va a estar unida a aquellos elementos de hidrógeno que me van a hacer que una molécula sea bastante grande y gigante como tal. En los metálicos podemos observar simplemente que existen elementos de atracción metálica entre ellos, como se mencionaba anteriormente. Si citamos un caso puntual, para ello podemos encontrar el cobre. El cobre no lo vamos a encontrar siempre de manera sola. Muchas veces va a estar encontrado junto a otro átomo de cobre, los cuales por medio de este enlace metálico van a formar un solo elemento. Para este caso sería el Cu2. De esta manera se ve representado un enlace metálico para una molécula, que en este caso sería de cobre. Vamos a hablar ahora sí de lo que son las fuerzas intermoleculares. Si ustedes están viendo representado en estas zonas, se están dando cuenta de que entre una molécula y otra molécula como tal van a existir diferentes tipos de fuerzas intermoleculares, y estas fuerzas intermoleculares están ligadas a la fuerza de energía electrostática que puede existir entre diferentes tipos de átomos, y ya como les había mencionado anteriormente, se tiene que tener en cuenta como tal las cargas, sea aniónica o sea catiónica, las que permiten este tipo de puentes de interacciones con las fuerzas intermoleculares, para así formar como tal un compuesto químico y al mismo tiempo pues tener varios puentes entre cada uno de ellos, como se menciona acá. Bueno, para este caso vamos a mirar entonces lo que ocurre cuando diferentes tipos de sustancias químicas, moléculas, se encuentran entre sí. Entonces, hay que tener muy en cuenta, como les mencionaba anteriormente, la carga, la cual representa como tal la sustancia, ¿sí? El desprendimiento de uno de sus átomos, y si es anión o catión, porque es lo que nosotros vamos a utilizar para poder así unir una molécula con otra molécula. Entonces vamos a mirar a continuación eso. Para la primera, entonces tenemos el caso de las fuerzas dipolo-dipolo, o como la mencionan también ahí, como las fuerzas de Van der Waals. Para este caso, entonces se tiene lo siguiente. Si se habla de una molécula de tipo dipolo, entonces vamos a representarla como, en el caso de la molécula del HCl. Ya saben ustedes que el HCl es el ácido clorhídrico. Si la descomponemos, ustedes se darán cuenta de que esta molécula va a tener la parte catiónica seguido del cloro, que se va a comportar como su parte aniónica. Cuando vamos a mirar la interacción que existe con esta molécula de ácido clorhídrico y que va a unirse a otra molécula de ácido clorhídrico, se tiene en cuenta lo siguiente. Entonces representamos entonces el HCl con cada una de sus cargas, positivo, negativo. Para crear la fuerza intermolecular, por ejemplo, de esta molécula de HCl con otra molécula de HCl, entonces podemos definir de la siguiente manera, que al encontrarse con otra de ese mismo orden, la interacción que va a existir es la siguiente. Si se dan cuenta, el negativo representado en esta última parte de la molécula, ¿sí? En este caso este cloro, busca interactuar, unirse a otra molécula de HCl, y lo hace por la fuerza intermolecular que va a existir, ¿sí? En este caso, como les había mencionado anteriormente, la fuerza electrostática, para poder buscar unirse a este hidrógeno. Por lo tanto, este positivo que ustedes ven acá y este negativo que ustedes ven acá van a hacer esa interacción. Por lo tanto, podemos unir
cada una de las moléculas de HCl, ¿sí? Si la vamos a unir, entonces acá también existe la interacción. Es de esta forma como yo puedo lograr de que varias moléculas de HCl se puedan unir, y a esto le llamamos las fuerzas dipolo-dipolo. Para las fuerzas de ion dipolo vamos a tener entonces lo siguiente. En este caso tenemos que buscar un elemento iónico, que en este caso va a ser como tal un elemento metálico por lo general, y lo vamos a unir con una molécula de tipo dipolo. Entonces vamos a ver el siguiente caso. Tenemos por ejemplo un elemento bastante metálico, que es el caso del sodio. Yo voy a unirlo a la molécula de agua, que como les había mencionado anteriormente es una molécula de tipo polar. Para que se den cuenta que es una molécula de tipo polar, vamos a representar entonces dicha molécula de agua, y tenemos lo siguiente. Recuerden que el agua es H2O formado por un átomo de oxígeno, y a su alrededor tenemos los dos átomos de hidrógeno, que son átomos bastante pequeñitos. Esta es la interacción que va a haber con la molécula de agua. Ya está completamente sólida y completamente establecida. Para recordar lo que se dijo anteriormente y para explicar muy claro lo de las fuerzas de ion dipolo, vamos a tener en cuenta entonces que el agua se está comportando de la siguiente manera. Su ion positivo para la parte del hidrógeno superior. En el caso del oxígeno tenemos negativo. Recuerden que el oxígeno se comporta negativo, y si ustedes se han recordado las cargas, recordemos que él tiene una carga negativa, -2, y en la parte inferior estamos apreciando el hidrógeno con carga positiva. ¿Quién busca hacer la interacción de fuerza ion dipolo? Porque recordemos que este sodio se está comportando como ion. Y al comportarse como ion, tenemos que definir si es catión o si es anión. Para este caso, este sodio se está comportando como un catión de carga positiva por ser un elemento metálico y representado en el grupo 1 de la tabla periódica. ¿Dónde va a estar la interacción? A este proceso, como tal, lo inducimos de la siguiente forma. Entonces, esta va a ser la interacción que va a haber con la carga positiva, ¿sí? El cual está buscando unirse al oxígeno representado dentro de toda la molécula de el H2O. Ahí es donde va a existir como tal ese tipo de fuerza intermolecular, para que la puedan detallar con claridad. Entonces, en este caso, estos procesos tienen el nombre de la hidratación, ¿sí? La hidratación, que consiste en formar iones. Eso también entra muy bien en el tema de lo que se trata la solubilidad, ¿sí? Entonces la solubilidad, que lo vamos a ver mucho más adelante, hace referencia a cómo yo voy a formar dichas sales, que en el periodo pasado también las habíamos mencionado, y cómo las puedo yo también interactuar en este caso. Y pasamos a la parte final, que son los puentes de hidrógeno, que en este caso va a existir lo siguiente. Recordemos que el hidrógeno está en el grupo 1 de la tabla periódica, y para el caso del hidrógeno, la ley de puentes de hidrógeno, al mismo tiempo también lo vamos a encontrar en moléculas de dispersión, él debe encontrarse con elementos bastante electronegativos de la tabla periódica. En el caso de los elementos electronegativos de la tabla periódica, hablamos de los tres principales, que son el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. Entonces, tener muy en cuenta estos tres elementos para la formación de puentes de hidrógeno. Entonces, volvemos nuevamente al caso clásico de la molécula de H2O. Entonces, tenemos a su alrededor dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, cargas positivas, en el interior carga negativa. Es de esta manera que se va a hacer la interacción, y se tiene en cuenta de que los puentes de hidrógeno me están adheriendo su carga, ¿sí?, aportándola a la parte del oxígeno. Recuerde que un elemento electronegativo, como en el caso del oxígeno, tiende a atraer, ¿sí?, atraer fácilmente como tal lo que tenga a su alrededor. Entonces su fuerza es demasiado grande, y por eso tiende a atraer fácilmente el oxígeno como tal. ¿Listo?
Entonces, esto es lo que quiero que quede muy claro para el tema de fuerzas intermoleculares, que ya a continuación vamos a ver ejemplos muy sencillos de él y que quiero que también ustedes lo vayan a trabajar. Para esta primera parte, entonces, les voy a indicar en el Google Classroom cómo se debe hacer la entrega de este tipo de ejercicio, ¿sí? En el que primero hay que formar la molécula respectiva con los átomos que ustedes ven ahí, marcando como tal si se comporta como cation o como anión, que eso es lo que quiero que ustedes tengan muy claro. En el segundo punto vamos a dibujar las moléculas, ¿sí? Dependiendo de si es polar, apolar, lo que se mencionaba anteriormente, y verificando el primer cuadro que se les enseñó en este tema como tal. Y lo último que deben señalar. Entonces, ese sería el primer tema de la semana. Más adelante estamos continuando entonces la temática referente a fuerzas intermoleculares para poder ahora sí dar lugar a la formación de moléculas en la primera parte de reacciones químicas. Entonces espero les haya gustado y pues cualquier inquietud o duda no duden en hacerlo a través de mi correo electrónico institucional. Feliz noche para todos.